El aire nocturno sonó de riqueza y privilegio, un mundo donde el poder se usó como una segunda piel y la risa goteó con crueldad oculta. En el interior de la finca Vargas, entre las copas de whisky envejecido y susurros descuidados, nació una idea, un juego, una apuesta, una humillación disfrazada de diversión. Las candelabros oscuros proyectaban un resplandor dorado sobre los asientos de terciopelo de peluche, donde un grupo de jóvenes se sentaron, exudando una arrogancia sin esfuerzo. Entre ellos se encontraba Alejandro Vargas, heredero del imperio inmobiliario de Vargas, un hombre que llevaba su riqueza como si fuera un derecho de nacimiento en lugar de una herencia. Se inclinó en su silla, con una sonrisa jugando en sus labios mientras arremolinaba el whisky en su vaso. Siempre se puede saber quién pertenece y quién no, reflexionaba Alejandro, su voz goteando de diversión. Es en la forma en que se comportan. La forma en que dudan antes de tomar un asiento como si estuvieran esperando permiso. Su mejor amigo, Javier Navarro, dejó escapar una risa, ajustando los botones de platino de su chaqueta a medida. Exactamente. Por eso la gala de caridad es el evento perfecto. No se trata realmente de devolver, sino de recordar a la gente dónde se encuentran. Los demás se rieron de acuerdo, asintiendo mientras la conversación se desplazaba a la próxima gala. Un evento exclusivo al que asistieron políticos, directores ejecutivos y élites de la vieja moneda. Fue un espectáculo de riqueza y poder, donde las conexiones eran más importantes que la llamada caridad que pretendían apoyar. ¿A quién traes, Alejandro?, preguntó otro amigo, Lucas Ruiz, tarqueando la ceja. ¿Esa modelo de París? ¿O la actriz del mes pasado? Alejandro sonrió, dejando su vaso. Ni tan predecible. Se inclinó hacia adelante, con su tono lleno de travesuras. En realidad, creo que traeré a mi sirvienta. Un golpe de silencio. Entonces la mesa estalló en risas. Espera, ¿es en serio? Javier se jadeó, secándose una lágrima de los ojos. ¿Vas a aparecer con tu sirvienta? Oh, esto es rico. ¿Por qué no? Alejandro encogió los hombros, jugando a la absurdidad de la idea. ¿Te imaginas los jadeos? ¿Los susurros? ¿Sería legendario? Por favor. Lucas se burló, sacudido la cabeza. No hay forma de que realmente sigas con eso. Te arruinarías la reputación. Javier se inclinó, con los ojos brillando de diversión. 50.000 apuesto que no lo harás. Alejandro inclinó la cabeza, considerando por un momento. Ya está. Isabella Morales se detuvo en la esquina de la habitación, cerca del bar donde había estado sirviendo bebidas, y sus manos se apretaron un poco alrededor de la bandeja que llevaba, pues había aprendido a ignorar la mayoría de lo que Alejandro y sus amigos decían. Pero esto oía claramente. Sus dedos se curvaban involuntariamente, pero su rostro seguía impasible. Su postura se mantenía como si las palabras no le hubieran picado. Ella había trabajado para Vargas durante casi 2 años, manteniendo la cabeza baja, haciendo lo que se le pedía sin quejarse. Sabía lo que era para ellos una sombra, una figura de fondo, alguien destinado a ser invisible, pero ahora era el objeto de su entretenimiento. Una broma. Ella exhalaba tranquilamente, aprendiendo su expresión antes de dar un paso adelante y colocar la bebida refrescante de Alejandro en la mesa con gracia practicada. Él apenas la miró, demasiado atrapado en la emoción de su propio plan ridículo. Cuando se volvió para irse, Javier la llamó, todavía sonriendo. Oye, Isabella, mejor empieza a practicar cómo rendir homenaje. Vas a ser una realeza por una noche. Más risas. Isabella no dijo nada. Simplemente se alejó, con la espalda recta, la cabeza alta. Pero en el fondo, algo en su interior cambió. Isabella Morales había aprendido hace mucho tiempo que los sueños eran cosas frágiles. Podían brillar brillantemente, llenando a una persona de calidez y esperanza. Pero también podían romperse en un instante, dejando atrás solo el frío peso de la realidad. Ella había sido una vez una niña de la música, criada en un piso estrecho sobre una bodega familiar en Providence, Rhode Island. Su madre sonaba canciones de cuna mientras cocinaba, su padre silbaba mientras arreglaba muebles viejos. Isabel cantaba. Su voz había sido un regalo que había dado vueltas incluso en las bulliciosas calles de su vecindario. Cuando cantaba, el mundo se calmaba.
Los maestros se daban cuenta. Un instructor de música local se había ofrecido a entrenarla gratis, reconociendo el raro talento en su voz. A los 16 años, había ganado una beca para una prestigiosa academia de música, un lugar donde, por primera vez, realmente pertenecía. Luego ocurrió el accidente. Una noche lluviosa. Un camión que perdió el control. 2 vidas murieron en un instante. La beca no pudo alimentar a su hermano pequeño, Lucas. No podía pagar el alquiler. No podía mantener la electricidad en su pequeña casa. Así que a los 17 años, Isabella dejó la escuela. A los 19 años, se convirtió en sirvienta. Nunca más cantó. Ahora, a los 23 años, había aprendido a moverse por la vida sin hacer ondas. Se despertó temprano, trabajó hasta tarde y envió casi cada centavo a casa a Lucas, quien había quedado con lesiones permanentes por el accidente. No podía caminar sin aparatos, y las cuentas médicas no se detuvieron. Nunca pidió nada. Simplemente aguantó. Así que cuando Alejandro Vargas le entregó una invitación adornada a la gala de la Fundación Vargas, Isabella solo pudo mirarla con confusión. ¿Qué es esto?, preguntó con cautela. Alejandro sonrió, apoyándose perezosamente contra la encimera de mármol en la gran cocina de la finca de Vargas. Isabella frunció el ceño, su agarre en la invitación se apretó. ¿Por qué? ¿Importa? Alejandro encogió los hombros. Es una orden. ¿Esté listo? Se volvió para irse. Pero Isabella volvió a hablar, con voz tranquila pero firme. No pertenezco allí. Alejandro hizo una pausa, volviéndose hacia ella. Ese es el punto, dijo suavemente. Serás entretenimiento. Isabella sintió algo agudo en su pecho. Pero se negó a dejarlo ver. En lugar de eso, bajó los ojos y asintió. Sí, señor. Alejandro sonrió, satisfecho, y se alejó. Alejandro Vargas nunca había conocido la lucha. Nunca se había preocupado por el dinero. Nunca tuvo que preguntarse de dónde vendría su próxima comida. Nunca temía ser desalojado, pagar cuentas médicas o el aplastante peso de la responsabilidad. Su padre, Carlos Vargas, había construido un imperio desde la nada, una dinastía inmobiliaria que abarcó hoteles de lujo, rascacielos y resorts privados. Alejandro había crecido en áticos y escuelas privadas, rodeado de gente que lo adoraba o le envidiaba. Su padre esperaba que un día se hiciera cargo del negocio. Pero a Alejandro nunca le había importado el trabajo. ¿Por qué debería? Todo ya era suyo. No tenía paciencia para las lecciones de trabajo duro, no le interesaba aprender cómo ganar algo. Para él, el dinero era un arma. Un escudo. Una partida. Y esta ridícula apuesta con Javier fue solo otra forma de divertirse. No pensó mucho en Isabella después de esa conversación en la cocina. Envió un mensaje a su asistente, arreglando un estilista, un diseñador y un comprador personal para arreglarla. La idea de que su sirvienta se transformara en una socialite por una noche era absurda. Pero el pensamiento de la cara de Javier cuando realmente siguió con el desafío lo hizo todo lo necesario. Durante todo el día, su teléfono zumbó con mensajes de sus amigos. Javier, hermano, ¿rehaciendo esto? Lucas, esto va a ser legendario. Javier, espero que no intentes robar la plata. El vestido era diferente a cualquier cosa que había usado nunca, un zafiro profundo, con un cuerpo ajustado que abrazaba su delgado marco antes de cascadas en ondas suaves de seda. La tela brillaba bajo la cálida luz, delicada e infundida, como si perteneciera a alguien de otro mundo. Su piel brillaba con un maquillaje sutil, sus labios pintaban un tono de rojo que se sentía casi demasiado audaz. Por un momento, no se sintió como una sirvienta. Por un momento, era solo una mujer con un hermoso vestido. La estilista, una mujer pulida de unos 40 años, dio un paso atrás, admirando su trabajo. «Te limpias bien», dijo con aprobación. Isabella tragó, su garganta apretada. No sabía cómo responder. Se volvió ligeramente, mirándose desde diferentes ángulos. Habían pasado años desde que llevaba algo hermoso. De posibilidades. Esa chica tenía sueños.
Esta chica no tenía nada más que un vestido prestado y una broma cruel colgando sobre su cabeza. Isabella exhaló lentamente, alejando el recuerdo. Esto no era un cuento de hadas. Ella sabía exactamente por qué había sido traída aquí. Se apartó del espejo, su expresión era ilegible. Estoy lista, dijo tranquilamente. La gala de la Fundación Vargas fue un espectáculo de estatus. Un lugar donde los ricos desfilaron su fortuna bajo el disfraz de filantropía. El gran salón de baile del Fairmont Regent Hotel brillaba bajo candelabros dorados. El aire estaba lleno del aroma de perfumes caros y vino envejecido. Mujeres con vestidos de diseñador agarradas a flautas de champán, su risa nítida y practicada. Hombres con trajes a medida intercambiaron apretones firmes, cada conversación atada con sutiles juegos de poder. En este mundo, Isabella Morales entró con un extraño envuelto en elegancia prestada. Sus manos se apretaron a los lados mientras caminaba junto a Alejandro, su corazón latiendo contra sus costillas. En el momento en que entraron, las conversaciones se tambalearon. Los ojos parpadearon hacia ella escaneando, evaluando, juzgando. Luego vinieron los susurros. ¿Quién es ella? ¿Alejandro Vargas trajo una criada? Debe ser algún caso de caridad. Como me gusta. Isabella mantuvo su cara tranquila, aunque cada parte de ella quería encogerse bajo su escrutinio. Alejandro, por otro lado, miró completamente a su confianza habitual con una presunción inquebrantable. La llevó hacia adelante, un vaso de whisky en una mano, el otro puesto ligeramente sobre su espalda como para guiarla. Pero ella sabía mejor. Esto no era un gesto protector. Esto era una propiedad. Una exhibición. Relaja, murmuró Alejandro cerca de su oído, su tono goteando de diversión. Estás haciendo historia esta noche. Isabella no dijo nada. Sus uñas se metían en la palma de la mano mientras bajaban la escalera de la sala principal de baile. Una voz familiar gritó. Bueno, mira lo que sopló el viento. Javier Navarro estaba cerca del bar, sonriendo mientras tomaba un sorbo lento de su bebida. Su mirada se agarró a Isabella, permaneciendo lo suficiente como para ser insultante. Alejandro, ¿de verdad lo hiciste? Alejandro sonrió, agitando su vaso contra Javier. Te dije que no me retiraría de un desafío. Lucas Ruiz, otro miembro de su círculo rico, soltó una sonrisa baja. Maldita sea. Casi me siento mal. Ven ahora, chicos. Una voz atornillada interrumpió la conversación. Valentina Castillo, la presentadora del evento y una persona influyente, se unieron a su círculo. Era una mujer de poder y equilibrio, vestida con un vestido que valía más que un salario de clase trabajadora. Apenas le escatimó a Isabella una mirada antes de dirigirse a Alejandro. Una elección audaz, querida, dijo suavemente, con sus labios pintados curvando en algo que no era una sonrisa. Pero supongo que cada gala necesita su entretenimiento. Las risas se extendieron por el grupo. Alejandro sonrió, levantando su vaso en un simulacro de reconocimiento. Isabella mantuvo su expresión neutral, aunque el peso de la humillación la presionó pesadamente. Entonces Javier, animado por el momento, se inclinó ligeramente y bromeó, dime, Isabella, ¿prefieres servir los aperitivos o limpiar las mesas? Como no vas a hacer ninguna de las dos cosas esta noche, me imagino que debe sentirse extraño. Otra ronda de risas. Isabella inhala lentamente, estableciéndose. Entonces, en lugar de romperse, en lugar de mostrar un gramo de vergüenza, sonrió. No una sonrisa forzada y incómoda. Una verdadera, serena. En realidad, dijo, con su voz clara, encuentro que el verdadero carácter de las personas se revela en cómo tratan a quienes les sirven. El entretenimiento en la cara de Javier parpadeó. Valentina Castillo levantó una ceja. Los invitados de los alrededores intercambiaron miradas. Alejandro, que esperaba que ella se cobrase, de repente se encontró intrigado. Antes de que nadie pudiera responder, el anfitrión de la noche tomó el escenario. Damas y caballeros, declaró el locutor, como parte de la iniciativa de caridad de esta noche, tenemos una oportunidad especial para el entretenimiento. Se ha reservado un espacio para cualquier invitado que quiera aportar su talento en nombre de la filantropía. Un murmullo se extendió por la sala, algo inesperado. ¡Qué idea maravillosa!, dijo Valentina Castillo,
con los ojos brillando de diversión. Isabella, querida, ¿nos dices? ¿Cuál es tu talento? El pulso de Isabella rugía en sus oídos. Miró a Alejandro, esperando que detuviera esto para decirles que habían ido demasiado lejos. En cambio, se inclinó, los labios cerca de su oído, y susurró, tal vez también les dé un espectáculo. Una opción. Isabella podía negarse. Ella podía alejarse y dejar que ganaran. O podía levantarse. Su aliento era inestable, pero levantó la barbilla, su voz tranquila pero firme. «¿Cantaré?» Un silencio cayó sobre la habitación. La risa se desvaneció. Un asistente de escena arregló rápidamente un micrófono. La orquesta esperó. Isabella dio un paso adelante, su corazón martillado. Las luces del escenario la cegaron momentáneamente, pero ella se estabilizó, inhalando profundamente. Y entonces ella cantó. La sala de baile se mantuvo en silencio mortal cuando Isabella Morales subió al escenario, el peso de 100 ojos presionándola, esperanzada, divertida, esperando la humillación inevitable. Ella podía sentirlo. Las burlas apenas escondidas detrás de flautas de champán. Los susurros silenciados de burla. Y sin embargo, mientras ella estaba allí, con las manos temblando ligeramente a sus lados, sintió algo más profundo. Un recuerdo. Otro escenario. Otra vez. Ella había tenido 16 años, de pie frente a un piano de cola en una modesta sala de recitales. Su corazón latió no por miedo, sino por emoción. Sus padres habían estado en la primera fila, sus sonrisas cálidas, su orgullo inconfundible. «Canta desde aquí, mi amor», dijo su madre, presionando suavemente la mano sobre el pecho de Isabella. «Desde el corazón. Esa es la vida de la música». Isabel cerró los ojos. Y entonces cantó. La primera nota colgaba en el aire como una gota de lluvia antes de una tormenta. Luego vino la siguiente. Y la siguiente. Su voz rica, operística, se elevó a través de la inmensa sala de baile, llenando cada rincón con belleza inquietante. La risa murió al instante. La diversión se drenó de sus rostros, sustituida por algo mucho más vulnerable. Fue una voz que no pertenecía a una doncella. Pertenecía a una estrella. Sus notas de soprano eran puras y poderosas, con una profundidad de emoción cruda que arrastraba el corazón de cada oyente. Cada nota estaba llena de dolor. Con anhelo. Con una vida de sueños sin cumplir. Cantó no solo para ellos, sino para la chica que una vez había sido. Para la chica que había creído que podía tenerlo todo antes de que el mundo lo robara. La habitación se desdibujó. Flash, su madre, se balanceaba la música en la cocina, riendo mientras Isabella giraba a su lado. Flash, su padre, con sus manos calosas aplaudiendo mientras veía su práctica, radiando con orgullo. Flash, su yo más joven, de pie frente a un espejo en la academia de música, creyendo que tenía un futuro. Y ahora este momento. Mientras su voz crecía en la última nota desgarradora, el silencio. Nadie se movió. Luego un solo sonido agudo en la multitud, seguido de un silencio inesperado. Bueno, dijo, con voz firme pero conmovida por la emoción, eso fue inesperado y absolutamente magnífico. Se volvió hacia Isabella, su expresión inelegible por un momento antes de suavizarse. Mi querida, continuó, un talento como el tuyo nunca debería pasar desapercibido. Y ciertamente no debe ser desperdiciado. Miró a Carlos Vargas, quien asintió de acuerdo. Por lo tanto, anunció Valentina Castillo, me gustaría ofrecerle personalmente una beca completa al Conservatorio de Música de Castillo. Y luego, mirando a Carlos, agregó, parece que el señor Vargas no está en el Conservatorio de Música de Castillo. Vargas está dispuesto a patrocinar tu entrenamiento más allá de eso. Isabella, ese aliento se agarró. Por un momento, pensó que había oído mal. Una beca. Una oportunidad de entrenar profesionalmente. Sus dedos se curvaron ligeramente a sus lados, tratando de atrincherarse en la realidad. Esto no era un sueño. Esto era real. Se giró ligeramente, su mirada se fijó en Alejandro. Su expresión era ilegible. Vergüenza. Asombro. Algo más parpadeaba detrás de sus ojos.
Ella debería haberse sentido triunfante. Pero no. Ella solo se sentía libre. Lento, con manos temblorosas, asintió. ¿Acepto? Y por primera vez en años Isabella Morales se permitió creer en una supervivencia futura. Alejandro Vargas se sentó en silencio más allá del escenario, tratando de echar eco a la realidad. Esto no era un sueño. Ella se giró ligeramente, su mirada se fijó en Alejandro. Su expresión era ilegible. Vergüenza. Asombro. Sería una pena que no se cumpliera, Isabella le miró con cuidado, pero ella asintió. Vargas. Alejandro exhaló lentamente. Su padre nunca lo había mirado de esa manera. Ni una sola vez. De repente, los susurros alrededor de la habitación se cambiaron a algo completamente diferente. Los medios ya estaban zumbando. Los reporteros habían escrito furiosamente en sus teléfonos. Los socialites murmuraron sobre el espectáculo que acaban de presenciar. A la mañana siguiente, los titulares contaron la historia en sus propias palabras, la noche que un ángel cantó entre los lobos. De la criada a la estrella Isabella Morales sorprende a la élite. Alejandro Vargas cambió las cascadas de los stand backfires a los underdogs. Alejandro apretó la mandíbula mientras la realidad se hundió. Esta no era solo una historia. Ella era su historia. Y él había sido el villano. Alejandro no pudo obtener su rendimiento de la gracia de la repetición. Había pasado la noche y la tarde mirando por encima de su espalda. Pero Alejandro se había vuelto más tranquilo. Te traté como si no fueras una persona. Y lo siento. Isabella lo estudió por un largo momento. Luego dejó escapar un aliento tranquilo. ¿Estás? Alejandro parpadeó. ¿Qué? ¿Te arrepientes de lo que hiciste?, preguntó, con su voz tranquila pero firme. ¿O simplemente lamentó que todos lo vieran? La pregunta le golpeó más de lo que esperaba. Quería decir que realmente lamentó todo. Que se había dado cuenta de la profundidad de sus errores. Pero la verdad era que no estaba seguro. Durante tanto tiempo, su mundo había girado alrededor del estatus, el poder y la diversión a expensas de otros. Ahora, por primera vez, estaba cuestionando todo eso. Pero ella no le debía perdón. Y ella no iba a dárselo solo porque él lo pidió. Se paró, encontrando su mirada directamente. No puedes decir que lo siento y borrar lo que pasó, dijo. No necesito tu culpa, Alejandro. Alejandro, me di la mano. Me di la mano. Lo entiendo. Ella inclinó su cabeza ligeramente, estudiándolo para ver si realmente lo decía en serio. Luego, con una pequeña sonrisa casi triste, se volvió y se alejó. Alejandro permaneció allí, arraigado al suelo, viendo cómo ella desaparecía por el camino del jardín. Y por primera vez en su vida, sintió todo el peso de quien había sido. Vacío. Superficial. Un hombre que nunca había hecho una sola cosa significativa. Y ahora, no sabía si podría cambiar. Pero por primera vez, quería intentarlo. La gran ópera de Lincoln estaba bañada en luz dorada. El aire estaba lleno de anticipación. La audiencia se vistió en su más fino silencio en la emoción mientras esperaban el destino de la estrella de la noche. Noches sin dormir. En la última fila del oscuro teatro Alejandro Vargas se sentó en silencio. No tenía asiento VIP. Sin séquito. Sin deseo de ser visto. Por una vez esto no era sobre él. Había venido a escuchar. Cuando Isabella llegó a la nota final, el público estalló en un aplauso estrondoso, subiendo a sus pies. Por un momento, cuando la cortina comenzó a caer, Isabella levantó su mirada hacia la puerta de la verdad. Ya no la vio. Ella no le vio sonreír.